se te dio o cómo fue que empezaste en esto del fisicoculturismo? ¿Te gustaba desde que eras pequeño? Fíjate que cuando estaba yo chico, de repente no sé por qué, pero me daba por agarrar afuera de mi casa. Mi mamá tenía un jardín de piedra y me gustaba agarrar las piedras y estar como haciendo ejercicio, pero era pura inercia, no sé, o sea, pura cuestión de que me gustaba sentir como el peso y me ponía a hacer como ejercicio, pues, pero más que nada por la cuestión de que veía de repente en televisión, veía algunos luchadores o algunos que de repente tenían un cuerpo así un poco fornido. Y de repente salían haciendo como algo de ejercicio con pesas, pero como no tenía pesas, yo de repente agarraba unas piedras y simulaba las pesas, pero sin saber bien nada de qué se trataba. Eso te hablo más o menos como cuando tendría algunos 8 o 10 años, ¿no? Pero cuando ya se me dio bien fue más o menos como en el 86, a finales del 86. Yo de repente le ayudaba a una señora a trabajar en los tianguis, yo le ayudaba a cargar la mercancía, nos íbamos al tianguis, todo eso, y ahí conocí a un cuate que le decíamos el Chazán. Ese cuate vendía en medio, ahí en Santa Tere, en lo que viene siendo en la parte del corredor, o sea, no tenía un lugar fijo, sino que de repente se ponía ahí en medio de los puestos, ponía una tablita y vendía cadenas de oro. Bueno, chapa de oro, más bien era chapa de oro. Pero el cuate diario andaba con unas camisetitas y yo decía, ¿cómo le hace ese cuate para tener ese físico? Porque sí se veía con un físico desarrollado, que en aquellos tiempos, hablo del 86, no era era muy difícil ver físicos desarrollados muscularmente, ¿no? Y de repente veía que tenía mucho pegue con las chavas, o sea, llegaban, más tenía un montón de chavas ahí haciéndole rueda ahí de que cuánto costaban y todo eso, y se me hacía padre cómo la gente lo seguía mucho nomás por el físico, o sea, porque tenía un buen físico. Y un día se me ocurrió y le pregunté que cómo le hacía para estar así, que si corría, que si, o sea, yo no tenía idea de qué era lo que hacía para estar así. Me dijo, no, pues voy a un gimnasio. Le dije, ¿levantas pesas? Le dije, ¿cuánto levantas? Lo clásica, ¿no? Y me dice, no, es un gimnasio donde hace uno repeticiones, no es tanto de que qué tanto levantas y todo ese show, ¿no? Para ese entonces él también era amigo de otro cuate que le decíamos el Johnston, porque se apellidaba Johnston. Y ellos dos de repente andaban muy seguido, y el que más, o sea, primero me llamó mucho la atención él y le pregunté, pero el que con el que sí fui al gimnasio fue con el tal Johnston. Ese sí le pregunté, oye, ¿y cómo le haces, o sea, para estar así? Le hace, no, pues voy a un gimnasio, y ya él fue el que me llevó por primera vez al gimnasio Barrera. Eso fue por ahí a finales del 86. Y recuerdo que cuando llegué al gimnasio, lo primero que me sorprendió fue ver a un cuate que tenía finta como de japonés, pero estaba así en el escritorio en la entrada y tenía unos brazonones así, y yo dije, ay, un japonés, mamey, ¿no? Y resulta que era el Cache, ahora ya es uno de los que andan con nosotros en lo que es la asociación. Pero en aquel tiempo, o sea, yo lo veía enorme, o sea, y además sí tenía buen físico este cuate de José Barrera. ¿Y no era japonés? Y no era japonés, bueno, pero sí tiene descendencia japonesa, o sea, sí, porque se llama José Barrera Ye, japonesa o china o algo así. Pero ahí fue donde empecé a entrenar, porque yo recuerdo que le pregunté, oye, ¿y cuánto cobran? Me dice, no, pues cobramos 500 pesos al mes, o creo que eran 5 o 10 pesos por día. Yo me acuerdo que le dije, no, pues si entrando vi a él, dije, entonces sí sirve. Digo, yo pago los 50, ¿no? Y pagué los 50, que fue la mensualidad. Y ya empezamos a entrenar de pareja, yo y el Johnston. O sea, nos veíamos diario a las 5 de la tarde. Y ahí fue como empecé yo a agarrar lo que viene siendo el deporte del fisicoculturismo. Estabas hablando de finales del 86, yo para el 88... En agosto de 1988 ya había ganado mi primer Mr. Jalisco en la categoría media. Y ya había ganado en mayo el juvenil y veteranos, y había quedado segundo en el Mr. México juvenil y veteranos. Y así fue como se fue dando, porque era un gimnasio muy competitivo.
Es más, le decían que ahí era el semillero de campeones, porque todos los Mr. Jalisco salían del Gimnasio Barrera. O sea, todos los que ganaban Mr. Jalisco eran de ahí del Barrera, y no tenía que quedarme yo atrás. Entonces, yo ahí seguí entrenando hasta finales del 85, que fue cuando ya gané el Mr. Jalisco Absoluto, mi primer Mr. Jalisco Absoluto. Y de ahí ya me fui yo, me salí de ese gimnasio para empezar a trabajar como entrenador. Y así fue que seguí compitiendo y gané, no, de ahí fue en el 2000, de ahí del 2000, estando en el Club de la Colina, competí en el Mr. México de 1999 y quedé en segundo lugar en la categoría junior. Y de ahí me fui a trabajar a la policía de Zapopan. Me invitaron a trabajar a la policía de Zapopan porque en ese tiempo uno de los entrenadores que estaba ahí mismo en el gimnasio del Club de la Colina era Sandro García, y él estaba de entrenador en la tarde y yo estaba en la mañana, y pasa de que él conoció ahí al doctor Macedonio, que iba ahí a entrenar, bueno, iba ahí al club, y de ahí fue que en ese tiempo estaba en campaña y ganó la presidencia municipal de Zapopan, y fue cuando este cuate se lo llevó de escolta a Sandro García, era su escolta de él, y fue de modo que me invitaron a trabajar allá a la policía de Zapopan, pero con el plan de hacer un programa que se llamaba Policía Saludable, porque como yo hacía mucho ejercicio, o sea, y si tenía esa imagen la policía, pues iba a estar mejor, porque de alguna manera en el tiempo que estuvo el doctor Macedonio le invirtió mucho a la policía de Zapopan se decía que era la mejor policía de México. ¿Por qué? Porque de repente le invirtieron mucho dinero, lo que fue las primeras policías que traía de estas, ¿cómo se llama? Patrullas, la Interceptor Police, que las trajeron de Canadá. Recuerdo que esas traían ¿cómo se llama? Traían cámara, traían video, o sea, si salía un servicio, de repente apachurraban un botón y apachurrabas un botón y se prendía la sirena y se prendía la cámara en el momento. Entonces grababas todo el servicio, o sea, desde que ibas al servicio hasta que llegabas y concluí todo, y eran unas patrullas muy, muy modernas para ese entonces. También invirtieron mucho en las motos. Me recuerdo que había las BMW, la RT 850 y la París-Dakar. Pues le invirtieron mucho a la policía, y de alguna manera yo era la imagen del policía. Haz de cuenta que yo lo que hice fue un programa en el cual, en conjunto con la Universidad Guadalajara-La Mar y estudiantes de ahí que estaban haciendo ya su servicio social, haz de cuenta que por medio de nutriólogos, por medio de licenciados en Cultura Física y Deportes, y les hicimos un examen a todos los policías para ver cómo estaban médicamente, cómo estaban en condición física, y en base a eso sacamos una evaluación, y sobre esa evaluación empezamos a trabajar con los policías y empezamos a entrenarlos. O sea, eran 45 minutos que los poníamos a hacer ejercicio. También los que necesitaban asesoría psicológica, también los mandamos con el psicólogo y todo eso, y fue muy padre de esos 3 años que fue lo que duró pues la administración. Yo fui, como quien dice, el estandarte de la policía de Zapopan. Inclusive estando ahí en el 2002 yo competí en el Mr. México en la categoría de 75 kilos representando a la policía de Zapopan. Ahí me nombraron Miguel Barba de Guadalajara, Jalisco, representando a la policía de Zapopan. Entonces de repente también me recuerdo que salí en el programa de las noticias del Canal 2 a nivel nacional, también como el que inició el programa Policía Saludable, que después varias corporaciones lo empezaron a copiar. Ya después le cambiaban un poquito el nombre, pero era casi lo mismo. Buenos días, amigos de AFEC, otra vez con ustedes, tu amigo La Bestia Carrera. Hoy estamos con un kit de entrenamiento muy importante, el cual genera muchas dudas en todos los gimnasios, que es el fondo. El fondo en paralelas, si funciona para tríceps o para pectoral. Hoy vamos a mostrar la diferencia de la técnica de lo que es hacer tríceps en fondo y lo que es hacer pectorales en fondo.
Bien, otra vez aquí con nosotros nuestro monitor, nuestro amigo Bernardo, que nos va a marcar los ejercicios. Lo que vamos a ver ahora es el fondo para pecho. Vamos a marcar desde el punto que arranca. Arrancamos desde la parte baja del pectoral hasta los 90 grados de flexión del codo. Bien abajo hasta los 90 grados. No le damos más que los 90 grados, ahí. Eso es un trabajo de pectorales. Diferencia al trabajo de tríceps es que estamos de los 90 grados para arriba. Esto diferencia el trabajo de pecho al de tríceps. Ahí estamos trabajando tríceps y de aquí para abajo pectoral. Esa es la diferencia que se genera en los gimnasios, la duda, y en esto también implica mucho tiene que ver en la amplitud del agarre. Cuanto más abierto, más trabaja el pectoral, cuanto más cerrado los brazos, más trabaja el tríceps. Respetando el ángulo de bajada y subida y la apertura del ejercicio, es como diferenciamos un ejercicio del otro. Bueno, amigos de AFEC, esto fue el entrenamiento y el tip de hoy. Nos vemos la próxima semana con su amigo La Bestia Carrera con otro tip de entrenamiento. ¿Qué papel jugaba tu mamá en todo esto? ¿Te apoyaba? ¿Quién te ayudaba con tu alimentación, con tu dieta? ¿Cómo le hacías si estabas muy joven? Bueno, lo que pasa es que este deporte siempre te enseña a hacer tus comidas, o sea, por lo regular no te hace atenido en cuestión de que te hagan de comer. Casi por lo regular mi mamá sí me apoyaba mucho, pero me apoyaba en lo que venían siendo los carbohidratos, vamos a decir. Yo le decía a mamá, hazme una de esta de arroz blanco, nomás con chile morrón y eso, y me lo hacía. Y yo era el que llegaba y yo ya compraba pechuga de pollo en filete y les decía que me los pusieran en bolsitas de 200 gramos. Entonces, como venían en bolsitas, yo las metía al refrigerador y yo nomás sacaba lo que ocupaba las bolsitas, ¿no? Pero tenía bolsitas de pechuga de pollo, tenía bolsitas de pescado blanco del Nilo, que ese ya viene inclusive en bolsitas. Entonces nomás lo pesaba y decía 200 gramos y ya. Tenía, me gustaba comprar carne de res, pero compraba lo que era ¿cómo le llaman? Era una tira así. Era una parte que por cierto era muy cara, pero era una carne muy blandita, filete, creo que se llama filete. Creo que cada res trae a lo mucho, según el peso de la res, pero son como de 3 hasta 4 kilos máximo, pesa una parte de esa, que la carne es muy blandita, la agarras y hasta se desbarata. Y esa era más cara, pero era lo más jugosito, pues porque también no me gustaba comerme así la carne totalmente seca, ¿no? Porque pues no me acostumbré, pero siempre buscaba carne, aunque me costara más cara, pero buscaba siempre cortes que no tuvieran grasa y que estuvieran más jugosos. ¿Así comías desde un principio o era cuando ya eras un atleta avanzado? No, ya desde la primera vez que empecé a hacer pesas, yo desde esa vez yo empecé a tratar de comer como comían los fisicoculturistas, porque en el gimnasio donde estaba, en el gimnasio Barrera, era un gimnasio totalmente que todos competían, casi nadie iba que nomás ahí que por verse bien, no, todos era de competencia, o sea, todos competían. Entonces de repente llegabas y tenías información de muchos que estaban ahí. Siempre yo le acercaba a los que ya competían y ganaban y, oye, ¿qué comes? Y muchas de las veces te decían, no, mira, en la mañana que claras de huevo, que licuados de hígado de res, que licuados también, me acuerdo que de huevos de codorniz, pero con todo y cáscara y con yogur y un montón de recetas ahí que agarrabas. Y por lo regular, pues en ese tiempo era, como no había los cursos del AFEC ahorita como los que hay ahorita, pues era pura prueba y error, ¿no? O sea, de repente te agarrabas comiendo de todo y si te veías que te funcionaba, pues le seguías, y no decías, no, eso me hizo daño, me dio
diarrea o qué sé yo, pero sí era así de prueba y error. Y aparte pues estaba la revista en aquel tiempo, una revista muy buena que se llamaba Hércules Moderno, que era la copia de la Mass of Fitness de la IFB, donde venían muchos artículos muy interesantes, pues casi nomás pura revista y compañeros que te pasaban tips que ya tenían más tiempo que tú. Y también te tomas tus licuados extremos y esos. Sí, licuados. El más extremo era el licuado de hígado de res, porque era hígado de res crudo, un cuarto de hígado de res, lo hacíamos cuadritos, lo metías a la licuadora, le echabas jugo de naranja, una guayaba, lo licuabas y me acuerdo que se hacía espesito como chocomil, así se hacía café así y ya nomás lo colabas. Una vez, la primera vez que lo probé, no me dijeron que lo colara y no, esa vez sí me acuerdo que le hice así, en cuanto sentí como los nerviecitos, lo aventé otra vez para afuera. Pero ya después me dijeron, no seas tonto, hay que colarlo. No, ya cuando lo colé, pues como era totalmente líquido, pues yo ya ni caso le hacía, yo glu, 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 glu. Por lo regular, en aquel tiempo teníamos la idea de no comer por el sabor o porque, que como el manjar y eso, no, comíamos porque decíamos, esta comida me va a dar músculo, entonces me vale lo que sepa, ¿no? Como sepa. Entonces, eso era así en aquel tiempo, no comías por el sabor, sino por lo que te va a hacer, por lo que supuestamente el alimento iba a hacer en tu cuerpo. Entonces, tú comías todo lo que te decía. De repente cosas muy raras, ¿no? Como ese hígado de res, pues en realidad yo hasta me tapaba así para no agarrarle sabor. Por eso no te puedo decir ni a qué sabía, porque lo tomaba así como en joda. Pero ya después ya le vas agarrando. Igual los huevos de codorniz con tu y cáscara también, pues imagínate la cáscara molida. Yo era tan aferrado para entrenar que me acuerdo que cada año donde trabajaba en el tianguis, la señora con la que trabajaba cada año hacía una excursión a la playa, una semana completita, creo que era en Semana Santa. Y me acuerdo que no iba por no dejar de entrenar, porque en aquel tiempo en las playas no había gimnasios. Y más a donde iban, ellos iban a Brisas de Santiago, ahí a Manzanillo, ¿no? Ni conocían una barra ahí, ni una mancuerna. Ajá. Entonces por eso no iba, por no dejar de entrenar. me perdía las vacaciones por querer entrenar. Si en aquel tiempo hubieran abierto los domingos, yo creo que hasta los domingos iba, porque, oye, pero que no descansas. Y yo en mi lema decía, a descansar al panteón, decía. Pero nomás de cotorreo les decía yo a los chavos. Oye Miguel, ¿por qué defiendes tanto la fe? ¿Por qué eres tan aferrado, cabrón? Después de que te critican, dicen que eres esto, que eres aquello, que no puedes, ¿por qué eres tan aferrado? Bueno, primeramente porque veo que la gente que lo dice es gente que siento yo que tiene envidia, ¿no? Porque yo he hecho muy bien mi trabajo y muchas personas me lo dicen, y en realidad son pocos los que dicen lo contrario, pero dicen lo contrario porque a lo mejor quisieron ellos estar en mi lugar y no pudieron, y entonces pues no les queda otra más que estar tirando, ¿no? Pero en sí a mí siempre me ha gustado servir, por eso fue que me gustó también la policía. Trabajé en la policía porque me gusta ayudar a la gente, me gusta ser muy servicial y me gusta siempre sobresalir y dejar huella siempre donde quedo. Por lo regular, tengo una anécdota de que en todo donde yo trabajé, yo salía de trabajar y me rogaban porque siguiera trabajando. Entonces, la asociación cuando dieron su voto de confianza los afiliados para que estuviera en el 2011, o sea, yo siento que hice muy bien mi trabajo, y no porque una persona que esté en un rango más arriba que yo diga, tú ya no, nomás porque esa persona quiere, pues no, o sea, ¿por qué? Porque a mí me gusta siempre leer los estatutos y saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Entonces, de repente, si alguien me dice eso y no está dentro de, o sea, que tenga la razón, yo simplemente, yo sigo. Y más si la gente vuelve a apoyarme o vuelve a darme su voto de confianza, pues con más razón le sigo, con más fuerza. Desgraciadamente no sé por qué
En el deporte existe ese tipo de política que no debería de existir, o sea, no debería de existir. O sea, se supone que el deporte es sinónimo de unión, sinónimo de unión entre, pues, inclusive las Olimpiadas, ¿para qué son? O sea, juntan países y juegan y hacen todo ese show para no pelearse entre ellos, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí hay ese tipo de envidia, ese tipo de cosas? Por eso defiendes lo que haces. Exactamente, porque si no hay razón, no tiene por qué ser lo que diga X persona, ¿no? O sea, si no tiene la razón, pues simplemente no la tiene y ya.